listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterine Pejiori Romero y sean bienvenidos al 20º podcast de Arriésgate y Vive. ¿No te quieren como quieres que te quieran? ¿Sabes hasta dónde se debe amar? ¿Conoces tus límites del amor propio? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlas. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan sobre el amor y el amor propio. El tema de hoy es límites del amor propio. Lo importante que es decir que no y poner siempre un límite en toda relación, tanto en una amistad, en una familia y con tu pareja. Hemos escuchado decir la frase el amor no tiene límites. Si el amor no tuviera límites, se podría justificar prácticamente todo. Estarías por encima de los derechos humanos, la justicia y la ética. Pero los tiene. Todo empieza cuando dices no, cuando ya dejas de permitir esos abusos y tienes el derecho de seguir o parar. Cuando nos amamos, somos capaces de saber hasta dónde podemos llegar. Nos apreciamos tanto que entendemos que tenemos límites. Por lo tanto, sabemos que no somos perfectos. Decir me amo significa comprender que somos imperfectos. Entonces nos damos cuenta de que podemos cometer errores y nos frustramos por ello. Podemos aprender de los errores. Amarse también es ver cada error como un aprendizaje. Entonces no nos ahogamos en las tormentas, porque nos conocemos y sabemos que cada cosa que nos suceda es una gran experiencia. Todo en esta vida tiene límites y el amor también. Los límites vienen definidos por tu integridad, tu dignidad y también tu felicidad. Por ello sabemos que el límite de lo aceptable se traspasa cuando tus anhelos y deseos pasan a un segundo plano y entonces la vida comienza a convertirse en algo tan predecible como inseguro. Es decir, cuando el ser para la otra persona te impide ser para ti. Cuando ya te pasaste de la raya y estás en ese lado oscuro del amor, es probable que no solo quieras, sino que necesitas regresar a lo que eras antes. Tal vez volver a la tranquilidad de una soledad bien llevada y con la cual te sientes a gusto. A la hora de amarnos y protegernos, creamos un ambiente más armonioso porque nos liberamos de las angustias y podemos ser sinceros con nosotros y con los demás. La mejor manera de disfrutar las relaciones es mostrando tal cual somos, saber lo que queremos y transmitirlo efectivamente. Como vemos, poner límites es cuidar de la fortuna que somos, proyectar esta imagen a los demás y forjar relaciones más sinceras. Así podríamos encontrar una mayor tranquilidad. Suelta el miedo y atrévete a probar el amor incondicional que te mereces. Reserva una cita contigo y conoce lo mejor de ti. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Ximena Valencia, es psicóloga, egresada de la carrera de psicología con especialidad en el área clínica y con formación en suicidología y prevención del suicidio. Hola, ¿qué tal, Ximena? Seas bienvenida a los podcasts de Arriésgate y Vive. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder estar aquí. Gracias a ti. La verdad que este podcast va a ser un podcast maravilloso porque estamos hablando de temas muy importantes que tienen muchos jóvenes y personas sobre límites del amor propio. Lo importante que es decir no y poner siempre un límite en toda relación, claro, ya sea en amistad, en la familia y con tu pareja. Y con ello vamos a la primera pregunta. ¿Cómo aprender a decir no sin lastimar? Bueno, creo que esta es una pregunta súper importante y que habla mucho de forma muy positiva sobre nosotros mismos, ¿no? El no querer lastimar a las otras personas cuando queremos marcar un límite. Lo más importante es definitivamente entender que los límites son sinónimo de amor hacia nosotros y hacia las demás personas. Uno pone un límite porque quiere sentirse seguro y quiere que las personas a su alrededor se sientan seguras. Entonces, muchas veces el tema está en cómo marco un límite, cómo le digo que no a esta persona que quiero sin lastimar sus sentimientos, sin hacerla sentir mal, sin que nuestra relación se afecte. Entonces, es importante entender que muchas veces nosotros pensamos que las demás personas se van a sentir mal cuando decimos que no, porque a nosotros nos cuesta que nos digan que no, porque cuando a mí me dicen que no, yo me siento mal. Entonces, cuando yo digo que no a otros, también pienso que se van a sentir mal o que los voy a lastimar. Pero es importante entender esta percepción de verlo, ¿no? Porque no todos piensan igual que nosotros y no todos sienten igual que nosotros. Hay algunas personas para las que es un poco más sencillo recibir un no. Además, siempre depende mucho de la manera en la que nosotros marcamos el límite, de qué forma comunicamos ese límite, de qué forma decimos que no, de una forma asertiva, de una forma un poco quizás hiriente, de una forma podría ser hasta más agresiva o violenta. Eso marca mucho la diferencia. Entonces, si yo quiero marcar un límite en una relación que tengo con mi mamá, con mi hermana, con una amiga, con un compañero de trabajo, lo más importante es comunicarlo desde nosotras mismas. Un ejemplo, quiero marcar un límite con un compañero del trabajo. No voy a ir y le voy a decir, tú siempre vienes y me dices esto, me haces lo otro. Para mí es importante que tú respetes que cuando yo estoy haciendo esto me incomoda, siempre comunicándolo de forma asertiva y recordando siempre que el límite muy pocas veces es contra los demás. No hay límites contra los demás. Los límites son a favor de nosotros mismos. Claro, dices algo muy importante, las formas de decir no. Hay tantas formas de nosotros expresarnos y sin
sin lastimar, porque a veces el no tajante que tú decías que no es una forma asertiva de decir no, aléjate o no, ya no te quiero en mi vida, hay muchas ramas por cuales tomar para llegar a ese objetivo. Sí, definitivamente. Y también entender que a los demás les puede incomodar ese no y que hay que validar que no les guste, que le estemos diciendo que no. Entiendo que no te guste que te esté diciendo esto, pero para mí es importante decir, ¿no? Validar que al otro le incomoda, porque como te digo, esa incomodidad es muy frecuente, tanto en nosotros cuando nos dicen que no y cuando decimos que no a los demás. Y ahora hablando del respeto y los límites y la forma de no ingresar o sí ingresar bien hacia una persona, ¿hasta dónde se debe amar? Esta pregunta me parece súper interesante por cómo está formulada. ¿Hasta dónde se debe amar? Si te das cuenta, está esta palabra debe, como un deber, como una obligación. Y es importante tener en cuenta que no hay una forma en la que debemos amar. Tú no debes amar de esta manera o tú deberías amar de esta manera, ¿no? No hay como un manual que nos diga así es como se ama y así deben amar todas las personas. Eso es súper importante, pero entendiendo la pregunta desde como si es que hay un límite para amar, es importante entender que los límites o hasta dónde, si lo ponemos como bien lo dice la pregunta, hasta dónde podemos amar sin hacernos daño a nosotras mismas, a nosotros mismos, es primero teniendo muy en cuenta nuestros límites, los límites que hemos marcado, y cuando se está traspasando estos límites, quizás es una alerta para nosotros de decir, ok, creo que esto ya está traspasándome a mí misma, está traspasando lo que yo creo que es el amor, lo que yo creo que es una relación de amistad, de pareja, lo que yo creo que es el tipo de pareja o de amiga o de compañera o de hija que yo quiero ser, ¿no? Siempre hay que tener súper en cuenta esto. Cuando nosotros tenemos claros nuestros límites, es un poco más sencillo saber hasta dónde podemos avanzar y cuándo es momento de agradecer y retirarnos. Claro, porque escuchamos frecuentemente la frasecita de el amor no tiene límite o todo se puede en el amor. Sí, se escucha muchísimo, ¿no? Esta frase de el amor todo lo puede, el amor implica sufrimiento, el amor implica sacrificio. Yo creo que es una forma de verlo un poco antigua, un poco incluso como si lo entiendes en una misma oración. No puede haber la palabra amor y dolor, no pueden estar en una misma oración con que esta oración tenga sentido. Entonces, no, el amor no es difícil, el amor no tiene por qué ser un sacrificio, el amor no tiene por qué ser un dolor y un cada día luchar, el amor no es una pelea, no hay que quitarnos todas estas ideas de la cabeza, porque no, el amor está hecho para ser lo más bonito, lo que más nos llena, lo que nos lleva a buscar otro sentido de vida, lo que nos lleva a ser mejores, a querer rodearnos de personas mejores. Sí, porque equivocadamente nosotros decimos, no, es el proceso del amor, te va a tener que doler al inicio y así se batalla, así son las relaciones o así es en la mis, pero acabamos de ver claramente, escuchar claramente, disculpa, que pues no es así. Uh-huh. Y ahora hablando del amor y justo los procesos por el cual pasa, ¿a qué se le llama actos de amor? Bueno, es muy bonita la pregunta de entender cuando vemos que hay actos, que no hay una sola forma de demostrar amor, que hay distintas formas, y comprender que amar es un verbo, ¿no? Amar, está en acción, o sea, implica acciones, implica que hagamos algo, que ejecutemos algo. Entonces, hay distintos tipos de poder comunicar cuando queremos a una persona, ¿no? Están los llamados lenguajes del amor, que son súper conocidos en el campo de la psicología, de las relaciones de pareja, que tienen esta fuente, esta base de que cada persona recibe el amor de una manera y le gusta expresarlo de una manera. Entonces podemos encontrar en estos lenguajes del amor las palabras de afirmación, ¿no? Hay personas a las que les gusta que les digan te amo, te quiero, eres importante para mí, me siento afortunada y etcétera, ¿no? Que les gusta que les digan las palabras. Hay otras personas y hay otro lenguaje del amor que por ejemplo son los actos de servicio, estar dispuesto quizás a apoyar a esa persona en momentos difíciles o no tanto en momentos difíciles, quizás en el día a día, ¿no? Yo preparo el almuerzo o yo lavo los platos, yo lo hago por ti, yo te jalo a tu trabajo, te llevo a comprar, entonces estos actos de servicio. Luego está otro lenguaje del amor que son los regalos, que también hay personas que se sienten amadas cuando el otro le ofrece algo, que podemos hablar de detalles o de quizás ser un poco más atento en los cumpleaños, en fechas especiales, en aniversarios, en navidades, ¿no? Que reciben el amor a través de estos detalles que tiene una persona. Luego también podemos encontrar otro lenguaje del amor que es el tiempo de calidad. Hay personas que se sienten amadas cuando el otro les ofrece su tiempo. No tiempo en cantidad, estamos todo el día juntos, hacemos todo esto juntos, sino tiempo de calidad, que puede ser poco tiempo, pero como dice muy bien, tiempo valioso, tiempo en el que se profundiza en la otra persona, en el que se aprende más del otro. Y luego tenemos el último lenguaje del amor, que no es menos importante, que es el contacto físico. Hay personas que se sienten amadas
palabras, cuando se les da un abrazo, cuando se les da un beso, cuando se les agarra la mano, todo lo que tiene que ver con el contacto físico. Entonces, estos 5 lenguajes del amor nos explican la variedad de maneras en las que podemos amar y sentirnos amados. Y cada persona suele tener un lenguaje del amor predominante. Puede tener 1 o 2, pero hay uno que suele ser el predominante. Y el trabajo para nosotros está en identificar cuál de estos lenguajes es el mío. Cuál es el lenguaje de mi pareja, de mi mamá, de mi amiga. Porque nosotros podemos decir, no, pero yo siempre te acompaño y te ayudo y yo voy contigo a tal lugar. Pero ese no es mi lenguaje del amor. Lo respeto y te agradezco que hagas eso por mí. Pero para mí es más importante que me abraces o que me des un beso o que me des un regalo, ¿no? Entonces es importante identificar eso, que cada persona tiene su lenguaje del amor para amar y para sentirse amado. Y también que cada persona sabe con quién poder sacar ese lado, porque justo dijiste algo que me ha impactado, que no es tiempo de cantidad, sino tiempo de calidad. Y puede haber una persona que la conoces recién, no paran 24/7 juntas o juntos, pero la conoces recién y ya sientes una conexión. Sí, es totalmente cierto. Yo creo que cada persona en el transcurso en que más se va conociendo, va dándose cuenta cuáles son las personas que busca tener a su alrededor. Mientras más yo me conozco, sé también más lo que yo quiero y lo que yo busco en otra persona, en amistades, en pareja. Sí, es que uno sabe en dónde se siente cómodo y en dónde puede fluir. Y acá viene otra pregunta también, justo hablando de cómo nos sentimos nosotros. ¿Cómo saber cuando alguien, que puede ser que tú quieras mucho, que sea una amistad o alguien parte de tu familia, está afectando tu amor propio y tú no te estás dando cuenta? Es muy importante poder considerar de que nosotros como personas tenemos algunas cosas, algunos valores, algunas situaciones, podríamos decirle valores en general, algunos valores que para nosotros son negociables y otros que no son negociables. Como por ejemplo, en una relación para muchas personas algo que no es negociable es la fidelidad, por ejemplo, o el respeto. Para otras personas puede que no sea negociable la atención, el cariño. Entonces tenemos que identificar qué cosas son negociables para mí y qué cosas no son negociables para mí. En las relaciones con mis amigos, no es negociable para mí que me falten el respeto. Entonces, una vez que tenemos identificados los no negociables y los negociables, sabemos cuando se está afectando nuestro amor propio, la relación que tenemos con una persona, cuando nos estamos afectando a nosotras mismas, cuando los valores que no son negociables están siendo traspasados y cuando nosotros muchas veces lo permitimos. Yo puedo tener muy en claro que, como te digo, en una relación para mí no es negociable una infidelidad o no es negociable una falta de respeto, pero sucede y yo cedo ante esta falta de respeto, ante esto que transgrede mis valores no negociables, yo cedo. Ahí es cuando nuestros límites se borran, como que se dispersan y podemos empezar a hacernos daño, podemos empezar a afectar un poco nuestro amor propio. Es importante tener en cuenta eso en cada relación que nosotros tenemos, como pareja, como amigos, como hijos, como padres, etcétera. Tenemos valores y hay que tener en cuenta qué cosas yo puedo ceder y en cuáles no, porque cuando cedemos en estos valores que no son negociables, nos pasamos por encima a nosotros mismos, ¿no? Algo que nosotros teníamos en mente, ¿no? Yo quiero ser este tipo de amiga, pero se traspasan mis límites y yo ya estoy yéndome por un camino que no quisiera estar recorriendo. Ahí es cuando nos damos cuenta que nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Sí, porque pongámosle que somos un lienzo, un cuadrito, y queremos pintarlo a nuestra manera, arriesgarnos, equivocarnos, tirar un color que no era, y nosotros nos damos cuenta si queremos que alguien más dibuje encima de ese cuadrito o haga una rayita, si permitimos o no permitimos. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta cuando de verdad necesitamos ayuda y cuando no. Sí, al fin y al cabo nosotros somos quienes tienen la última decisión en a quién le permitimos, como tú dices, que nos haga una rayita o que pinte una flor o que pinte todo nuestro lienzo. Pero para eso es súper importante saber nosotros qué es lo que nosotros queremos y buscamos. Prácticamente conocernos. Tenemos que conocernos mucho para saber lo que permitimos, lo que no permitimos, lo que traspasa nuestros límites, lo que afecta nuestro amor propio, el tipo de relación que yo quiero, el tipo de hija que quiero ser. Entonces hay que entrar mucho para adentro, hay que entrar a nosotros mismos y a nosotras mismas para conocer eso. Una vez que estamos adentro, que visualizamos todo, podemos salir y marcar mejor los límites, buscar las personas que se alineen mejor a nosotros, tener en cuenta cuál es mi lenguaje del amor, cómo quiero amar, cómo quiero ser amada. Claro, porque día a día nos sorprendemos nosotros mismos de lo que somos, porque descubrimos nuevas cosas. Entonces estamos en un proceso de conocernos y autoconocernos magníficamente. A veces nosotros decimos, no, ya así soy y pues ya, se acabó. Y yo creo que no, es un proceso cambiante, entonces nunca hay que encasillarnos en que así soy
y ya, listo. Sí, definitivamente. Como muy bien tú lo has dicho, estamos en constante cambio y hay algunas cosas que se pueden mantener estables durante todo el cambio, pero en general vamos cambiando. Y siempre hay que regresar de vez en cuando a nosotros, ¿no? Para ver qué cosas han cambiado, cómo estoy creciendo, cómo estoy avanzando. Sí, darnos cuenta que si nos equivocamos son errores, pero más que errores, aprendizajes, porque a veces nos mortificamos, nos hacemos tanto daño diciendo me equivoqué, y ahí viene la gran batalla de que nos desmeritamos y nos autodañamos, dañamos ese amor propio, ese cariño, ese amor que necesitamos fortalecerlo y nos tiramos más trabas, nos seguimos apuñalando a nosotros mismos. Y ahora con ello ya vengo para culminar el podcast, la última pregunta. Un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Wow, qué bonito pensar en esto. Yo creo que lo más importante, que creo que muchas veces nos podemos olvidar, y en mi caso yo me he llegado a olvidar mucho, de que al final de todo siempre permanezco yo. Al final de todo lo que suceda, todo lo que tenga que pasar, me encuentro conmigo misma siempre. Es como que yo agarrándome de la mano a mí, ¿no? Siempre estoy conmigo y siempre voy a estar conmigo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y esto porque muchas veces cuando estamos en una batalla contra situaciones, contra personas, contra contextos, nos ponemos a nosotros como un soldado, ¿no? Nos lanzamos a la pelea, nos lanzamos a la batalla, sin después pensar en que cuando la batalla acabe, quedamos nosotros, heridos, cansados, sin menos ganas de pelear de nuevo, menos fuerza. Entonces yo creo que eso es súper importante, como el consejo de siempre priorizarme, ¿no? Siempre tener en cuenta de que yo permanezco siempre, que pase lo que suceda a mi alrededor, yo me quedo conmigo. Y esto para todo, para situaciones en las que me expongo, donde traspaso mis límites por creer que la situación lo amerita o que la persona lo amerita, cuando no es así. El darme cuenta de que soy mi mejor compañía y que eso implica cuidarme, tratarme bien, hablarme bonito, tener compasión conmigo misma, ¿no? Y no culparme por algunas, como tú dijiste, algunos errores que hayas podido tener en el pasado, ¿no? No culparnos, perdonarnos, porque antes no lo sabíamos, ahora lo sabemos, pero no es para culparnos, no es para decirnos, ya, lo aprendiste, ya lo sabes, ya estás acá, y seguimos y nos vamos a la siguiente, pero siempre con nosotros mismos. Seguir avanzando uno mismo, no aferrarse o querer siempre que alguien te dé la mano para poder levantarte. Es verdad, sí hay personas, pero qué mejor que uno mismo levantarse solo y saber que si yo mismo me caí, yo mismo me puedo levantar y seguir para adelante. Sí, definitivamente. Siempre tener en cuenta eso, que pase lo que pase, siempre quedamos nosotros. Sea con quien sea la pelea, siempre quedamos nosotros. Y por eso mismo cuidarnos, porque no va a haber otra Ximena, no va a haber otra Rosemary. Siempre vamos a estar nosotros. Sí, y amarnos, completamente amarnos, conocernos cada día más profundamente y seguir viviendo y disfrutando. Ya para qué tantas trabas nos da la vida, y nosotros mismos dar más trabas a nuestra propia vida ya es verlo complicado. Y bueno, Ximena, la verdad que un placer, un gusto. Me ha encantado muchísimo la entrevista con el tema límites del amor propio. Un placer y gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias por la oportunidad, y qué importante que estos temas se visibilicen y se hablen en general. Sí, la verdad que es muy bueno, bonito e importante hablar de nosotros mismos, de lo que sentimos y de lo que debemos permitir que ingrese a nuestra vida. Sí, exacto. Gracias por fomentar este espacio, ¿no? Y espero que esto le llegue a muchas personas en el momento adecuado. Este fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.